Hola, bienvenido a la comunidad cristiana de transformación. Gracias a Dios damos por su vida y porque usted puede escuchar este mensaje el día de hoy. Hoy vamos a leer la Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versos del 1 al 19. Evangelio según San Juan, versos del 1 al 19. Esa es nuestra base teológica para el día de hoy. Y el mensaje lo hemos llamado un encuentro transformador. El mensaje del día de hoy se llama un encuentro transformador. Y repito, el pasaje o base teológica está en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versos del 1 al 19. Vamos a leer entonces, pues, la gloriosa palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Dice así: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos, perdón, no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él, tú le pedirías y él te daría agua viva. Si me equivoco, yo les ruego me perdonen, pero es que tengo un problema en un ojo. Entonces veo manchitas. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que eres profeta. Palabra de Dios. Bueno, muy bien. Para comenzar este pasaje, los quiero contextualizar un poquitín. Primero que todo, el Evangelio según San Juan es el Evangelio que fue escrito para todo el mundo. Los 4 Evangelios, los sinópticos, tienen cada uno un destinatario específico. El Evangelio según San Juan fue escrito para todo el mundo. Bueno, les voy a decir, el Evangelio según San Mateo fue escrito con lenguaje y términos que los judíos entienden. Las genealogías que están en el Evangelio según San Mateo son para certificar el nacimiento, la prole, la ascendencia de la cual viene nuestro Señor y Salvador Jesús. Para los judíos es muy importante el tema de la descendencia, por eso el evangelista Mateo se encargó rigurosamente de escribir las genealogías del Señor Jesucristo. El Evangelio, según San Lucas, fue escrito para griegos, para gente estudiada, gente erudita. Por eso en el libro de los Hechos, que también lo escribió el evangelista Lucas, dice en el primer tratado, o sea que el primer tratado fue el Evangelio. Dice que él escribió cosas que indagó, buscó y guiado obviamente por el Espíritu Santo, pues las logró recopilar en un libro. El Evangelio según San Marcos fue escrito para romanos. Entonces, en la cultura de hace 2000 años, la Biblia ya tenía un lenguaje que incluía los conceptos filosóficos de esa época. Quiero hacer una claridad. El tema de inclusión no es solamente género, el LGTBI, más y todo ese tema. No, el tema de la inclusión es
el tema de género, el tema de cultura, el tema de físico, por ejemplo, incluir es tener lenguaje para la gente que no habla, para la gente que no ve, para la gente que no oye. Eso es inclusión. La Biblia, desde que fue escrita con el tema de la inclusión, pero una inclusión sobre todo para lo que es su base, la filosofía. Entonces el Evangelio según San Juan fue escrito para todo el mundo. Mateo, judíos, Lucas, griegos, Marcos, romanos, y el Evangelio según San Juan fue escrito para todo el mundo. O sea, es una forma en la que Dios se manifiesta de una manera amplia. De hecho, el capítulo 1 es el Génesis del Nuevo Testamento, donde dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, la Biblia, en una de las enseñanzas que nosotros permanentemente damos, queremos establecer que la Biblia no es un libro para hablar de conceptos filosóficos. La Biblia es nuestra matriz de filosofía. La Biblia es un libro que fue escrito para que la gente conozca el plan de Dios, sobre todo el plan redentor de Dios. Y en este pasaje ocurre eso mismo, el plan redentor de Dios sobre la raza humana a partir de la misericordia de Dios y con el propósito de solucionar los problemas básicos que tienen las personas. Todos nosotros los seres humanos tenemos falencia desde que nacemos. Nacemos con esa falencia. Nosotros nacemos separados del plan de Dios, nacemos apartados del propósito de Dios, nacemos separados de la conciencia de Dios, del conocimiento de Dios. Y Dios quiere acercarse a nosotros. Y en este pasaje, Dios utiliza la cultura y la inclusión cultural para poder transformar a una persona y mostrar lo que es el plan de Dios en la vida de la raza humana, en la vida de las personas, específicamente en cada uno de nosotros a través de este ejemplo. Ocurre lo siguiente: viene caminando el Señor Jesús y viene de hacer el primer milagro. El primer milagro, él estaba en la ciudad de Caná de Galilea. Él estuvo allá en Caná de Galilea y fue donde hizo el primer milagro, ¿cierto? Y entonces, cuando hizo el primer milagro fue convertir el agua en vino. Y en ese convertir el agua en vino y en ese caminar se encontró con Nicodemo. Con Nicodemo era uno de los principales del pueblo judío en esa época. Y el encuentro que tuvo con Jesucristo transformó la vida de Nicodemo, porque a Nicodemo el Señor Jesús le habló de la majestad y la gloria de la manifestación del Espíritu de Dios en la tierra. Nicodemo tenía el concepto de la unicidad de Dios, o sea que el modalismo viene de hace tiempo. Él tenía el concepto de la unicidad de Dios, pero viene el Señor Jesús y le dice que el Espíritu de Dios no es, como dicen los testigos de Jehová, una fuerza activa, sino que es una persona que tiene voluntad, que tiene sentimientos, que tiene sobre todo voluntad propia. Y le dice a Nicodemo, el espíritu, en el capítulo 3 dice: el espíritu, el viento, sopla y tú no sabes de dónde viene ni para dónde va. En el texto griego, espíritu es sinónimo de neumas, de viento. Viento y espíritu es lo mismo, ahí es sinónimo. Entonces el Señor Jesús, cuando ya se da cuenta que la religión lo está siguiendo, porque lo más tremendo es que siempre la religión va a atacar, va a perseguir a los escogidos de Dios. La religión siempre va a atacar y va a perseguir al plan eterno de salvación de Dios. La religión siempre va a atacar el principio eterno de Dios. Entonces era necesario, dice acá el texto, que el Señor volviera a Galilea, ¿cierto? Entonces cuando él venía de allá de Judea, iba a volver a Caná, iba a volver a la región donde él empezó a su ministerio. Y en ese camino ocurrió algo bien bonito para esta mujer. Dice en el verso 6 que cuando él iba caminando, estaba en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, verso 6, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Eran como la hora sexta. En este verso 6 quiero empezar a hacer claridades. En el verso 6 manifiesta que Jesús tenía las mismas necesidades que nosotros. Jesús, dice la Biblia en el libro de Hebreos, que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Él no pecó. Y aquí estaba la manifestación de que él fue 100% hombre. ¿Por qué quiero aclarar esto? Porque hay unas teologías raras que dicen que Jesús no era hombre, que fue un sofisma, o sea, fue como una proyección que Dios hizo
de Jesús. Entonces la gente cree que él no vivió, que realmente no vivió. Sí, él sí vivió. Cristo vino y hay testimonios históricos y, en fin. Es más, Flavio Josefo, autor, historiador judío del primer siglo, hace referencias acerca de Jesús. El Corán habla más de Jesús que de Mahoma, aunque quiere desprestigiarlo a nuestro Señor Jesús, pero habla más, el Corán habla más de Cristo que de Mahoma. Entonces dice que Jesús estaba allí, se sentó en ese pozo, y era como la hora sexta. Me gusta mucho porque la hora sexta son como el mediodía. Al mediodía, culturalmente en ese tiempo, las mujeres no sacaban agua. Las mujeres no iban a ese pozo a sacar agua al mediodía. Las mujeres iban era en las horas de la mañana, tipo 6 de la mañana, primera hora, segunda hora de la mañana. Las mujeres de ese entorno iban a sacar agua a ese pozo. En ese tiempo no habían, en la casa no tenían la conexión de agua, de acueducto, sino que a las mujeres tocaba ir con cántaros. Hay unos cántaros que eran de barro y otros que eran unas bolsas de cuero donde sacaban agua y la llevaban para el consumo diario, lo que tenían que utilizar en el diario. Recuerden que el Medio Oriente es un sector muy árido, geográficamente es muy seco. Entonces en ese tiempo, hace 2000 años que el Señor estuvo acá, los pozos eran supremamente valiosos. Y más o menos, hace 3800 años, entre 3800 y 3900 años atrás, esos pozos eran todavía mucho más importantes, porque era mejor tener agua en ese tiempo. Si encontraron un pozo de agua, era mejor encontrarse un pozo de agua que un pozo de petróleo. Hoy en día a esa gente se les volteó la arepa. Los orientales del Medio Oriente son muy tesos, porque ahora no tienen agua, pero tienen petróleo, entonces tienen la plata por trabajar. Bueno, el tal es que, mis amados santos de Dios, nuestra hermana samaritana, puedo decir que es nuestra hermana samaritana porque ella aceptó a Cristo. Ella aceptó a Cristo. Su encuentro con Él fue un encuentro transformador, porque resulta que ella fue en el momento en que las mujeres no estaban sacando agua. Dice, era la hora sexta, entonces las mujeres culturalmente iban por la mañana a sacar el agua. Y el encuentro con Jesús fue al mediodía. El sol estaba en todo su furor. Ella tenía que ir a sacar agua cuando las mujeres ya no estaban, porque su condición moral, como lo leímos ahí, para todos los que estaban en ese sector, no era muy buena. Era una mujer adulta, era una mujer promiscua. Había tenido 5 maridos y el que tenía no era el de ellos, ya que era la amante de un tipo. Había tenido 6 maridos y en ese momento era la amante de otro tipo. Y a la hora sexta se encontró con Jesús. Y viene la primera parte del mensaje del día de hoy. Un encuentro transformador es propiciado solamente por la persona maravillosa de Cristo. En el momento en que usted más cree que está siendo desplazado, que usted no aplica en los conceptos normales, en las rutinas normales del mundo, en el momento en que usted está creyendo en su imaginario, que usted está siendo desplazado, menospreciado, menoscabado, ese es el momento en el que Dios propicia encontrarse con usted. Porque recuerde algo bien importante. Según la Biblia, usted y yo no somos los que buscamos a Dios. Es Dios el que nos busca. Perdóneme, es Dios el que nos busca a nosotros. La hora sexta era la hora del mediodía. El número 6 en la gematría bíblica es el número del hombre. El número del hombre. A Dios le interesa llegar y encontrarse con el hombre. Dios es el que propicia. Él es el que propicia encontrarse con la raza humana. Si usted crea que usted no es importante, que no vale nada, que no tiene precio, delante de Dios, Él está interesado en usted. A pesar de nuestras limitaciones, a pesar de lo que nosotros somos, a pesar de nuestras creencias, a pesar de nuestros pensamientos, Dios está interesado en acercarse a nosotros. Él quiere tener una relación con nosotros. Él es el que propicia el encuentro. Dios quiere cambiar su vida, Dios quiere cambiar mi vida, pero Él es el que propicia el encuentro con usted. Nosotros somos los que estamos huyendo, buscando en todas partes que nos satisfaga. Eso lo vamos a mirar más adelante. Buscando que nos satisfaga,
pero es Dios el que quiere satisfacer nuestras necesidades. Es Él, el Señor Jesús es el que propicia. Eran las 12 del día. En el verso 7 dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Escuche bien esto. Usted y yo estamos siempre, permanentemente buscando en cualquier instancia, buscar supuestamente de Dios. Nosotros estamos buscando de Dios, pero es Dios el que nos busca. Pero según este pasaje ocurre algo espectacular, y es que cuando Cristo se encuentra, propicia encontrarse con usted, propicia encontrarse conmigo, cuando Cristo propicia encontrarse con nosotros, siempre de parte de Dios va a haber, Dios la bendiga, va a haber una solicitud, perdón, va a haber una solicitud. Y en este caso no era una solicitud que Dios me pida a mí. Por ejemplo, hay personas que dicen, es que yo no voy a la iglesia porque allá me piden plata. Yo voy a la iglesia e inmediatamente me van a pedir a mí los diezmos. Yo voy a la iglesia e inmediatamente me van a decir que deje de beber, que deje de fumar, que deje de fornicar. Todas las personas a las cuales yo, lo digo por mí, le he hablado del Señor Jesús, la gente siempre anda con un prejuicio. Y resulta que Dios sí pide algo de nosotros. Según la Biblia, en el libro de los Proverbios, el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando Dios te hace una solicitud a ti, es porque el principal beneficiado de la solicitud divina voy a ser yo. Y aquí ocurre ese ejemplo. Dios le dice a la mujer, dame de beber. Cuando Cristo se acercó a ella, no la confrontó y de una le dijo, es que usted es la prostituta más, la propia perra. No, él no llegó confrontándola con el pecado, porque Cristo no es una religión. Lo que Cristo quiere es propiciar el encuentro con una persona para transformarlo. Entonces, ¿cómo empieza a transformar Dios una vida? Dios empieza a transformar una vida en unos pasos. Y el primero es este. El primero es busca acercarse a nosotros. El segundo, él propicia la conversación con nosotros. Dios no quiere llegar y establecer con ustedes lo que... les voy a contar una nota chistosa. Bueno, no sé si es chistosa para usted, para mí fue muy chistosa. Una vez en una iglesia donde yo fui pastor, invitaron a un predicador. Y entonces el predicador se presentó, que venía de Estados Unidos, que no sé qué. Entonces todo el mundo creía que era el más predicador de todos. Y resulta que yo era el de protocolo en esa iglesia. Entonces a mí me tocaba atender a los pastores invitados y todo. Y a mí me tocó ir a recoger a ese pastor. Entonces me dijeron, vaya a recogerlo al barrio Laureles, acá en Medellín. Y entonces dije, bueno, voy a recoger. Cuando yo llegué allá y toqué la puerta, me abrió una persona muy joven. Diga usted, unos 30 años tal vez, 32 años. Y pregunté yo, ¿el pastor fulano de tal? Soy yo. Como a mí me habían dicho que era extranjero, yo me imaginaba un gringo. Yo me imaginaba una persona alta, ya un pastor con mucha más experiencia y tal. ¿A qué quiero llegar a esto? Lo llevamos a la iglesia y sin ningún protocolo, sin ningún tipo de protocolo, el tipo llamó a una persona y empezó a orar por ella y a hablar en lenguas y a decir que estaba endemoniada. Y la persona que llamó y habló en lenguas por ella y tal, esa persona era una líder de la iglesia. Y la señora miraba y miraba para todos los lados. Y a mí me dio risa porque el tipo no llegó con un protocolo a orar, él no llegó leyendo la palabra de Dios, o sea, él no llegó con nada, sino que llegó de una vez tajante y con un impacto hostil, agresivo, más no espiritual. Aquí Cristo está llegándole a la necesidad que tenía esa persona, la samaritana. Cristo llegó con un espíritu de mansedumbre, llegó con un protocolo para que la persona no viera que él era un problema. Él era judío, ella era samaritana. Así que vamos a mirar eso, entre judíos y samaritanos no se llevaban bien. Y esta mujer lo tenía muy claro porque ella era samaritana. Entonces, el Señor Jesús no llegó atacándola de una vez a ella por ser samaritana, no llegó atacándola por ser una mujer promiscua, no llegó atacándola porque estaba recogiendo agua a la hora que las mujeres no recogían agua. Él no llegó con esas características. Él llegó buscándola a ella, buscando el ser. Cristo viene buscando el ser, viene buscando la persona. Cristo viene buscando suplir la necesidad de cada uno. Y en el verso 7, él propició la conversación.
Cuando Cristo quiere transformar a alguien, Él es el que propicia el cambio. Y el cambio con Dios no es drástico, el cambio con Dios no es traumático, el cambio con Dios no es hostil. El cambio, la transformación que Dios quiere hacer, siempre va a ser paulatina, progresiva, en relación. Con el Señor Jesús nada es inmediato. Lo único que con Él es inmediato es mi salvación. Porque cuando yo acepto a Cristo en mi corazón, viene la llenura de Dios, viene el sello del Espíritu de Dios, viene la persona maravillosa del Espíritu Santo de Dios y sella mi vida, me blinda a mí ante el mundo espiritual, me hace suyo, me bautiza en él. Eso es inmediato. Lo demás es un proceso. Por eso la relación con Dios siempre va a ser un proceso. Entonces, en el verso 7 vemos cómo Cristo propicia una conversación y cómo la propició con algo natural, algo que estaba pasando. Siempre que usted empiece a tener una relación con Dios, Él va a usar lo natural para acercarse a usted. En el verso 9, porque en el verso 8 dice que los discípulos se habían ido a comprar cositas que comer. En el verso 9 dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Y el texto lo dice claramente, porque judíos y samaritanos no se llevaban bien. Ellos no tenían relación. Y ahí viene el otro tercer punto que quiero hablarles del proceso que Dios usa para que una vida sea transformada. Cristo rompe los paradigmas culturales, rompe los paradigmas sociales, rompe los paradigmas religiosos, rompe los paradigmas familiares. El texto dice claramente, judíos y samaritanos, perdón, no se llevaban bien. Pero ¿por qué no se llevaban bien? Vamos a remontarnos en la historia, aproximadamente 1000 y pico, 1800 atrás, de ese momento, o sea, de cuando estaba ocurriendo eso. Resulta que en 1000 años, perdónenme. Estaba pensando en Jacob, pero ¿dónde se rompe la historia que los judíos y los samaritanos no la llevaban? Después del reinado de Salomón, el pueblo judío, las 12 tribus de Israel, la nación de Israel se partió, se fragmentó en dos. El norte... ¿De Salomón o de Saúl? De Salomón. El hijo de Salomón, Roboam, y el general Jeroboam se rompieron, y al romperse, entonces las 11 tribus del norte se separaron, y Judá quedó en el sur con la media tribu de Manasés. Entonces al norte 10 tribus y media, al sur una tribu y media, eso suma 12 tribus. Las tribus del norte, cuando ya empezaron a separar sus conceptos religiosos, ubicaron a Samaria como la ciudad capital, la ciudad de adoración, porque resulta que en el Oriente Medio la religión y la política van de la mano, predominando la religión. En el Oriente Medio es más fuerte la religión, por eso el día de hoy vemos a nosotros, a todos esos locos de los sunnis, chiitas, Hamas, todos esos locos del Estado Islámico, que para ellos es más fuerte la religión que la política. Después hablamos de eso porque no me puedo extender. Entonces, 1000 años, más o menos, hace 3000 años aproximadamente, 3050 años, perdón, 2900 años, 2920 años, se partió. Entonces la diferencia, ojo con esto, entre samaritanos y judíos era el concepto religioso, al concepto de adoración, y enseguida lo vamos a mirar porque Cristo hace la diferencia ahí. Entonces, Cristo, ¿cuál fue el primer paradigma que rompió ahí? El primer paradigma que rompió fue el paradigma social, porque la mujer tenía un conflicto social ¿con quién? Con sus otras hermanitas samaritanas que no la aceptaban dentro del grupo de mujeres que se iban a sacar agua por la mañana. Entonces a ella, porque la estaban discriminando, tenía que ir a más tardecito, a eso del mediodía, mientras las otras ya estaban haciendo el almuerzo para recibir al marido. Esta apenas estaba yendo a recoger el agua. Una ventaja que ella tenía, pienso yo, es que como era la moza, pues no tenía que hacerle almuerzo al tipo. Entonces ella estaba recogiendo agüita para ella. Pero eso es otra virtud que Dios utiliza para nosotros. Él trabaja es en lo individual. Se manifiesta en lo colectivo, pero Dios trabaja en lo individual.
Entonces, amados, la mujer samaritana, el primer paradigma que el Señor en el verso 10, el primer paradigma que el Señor rompe, perdón, verso 9, el primer paradigma que le rompió a ella fue el paradigma social. El segundo paradigma que rompió en ella, ¿saben qué es un paradigma? Un paradigma es un establecimiento de circunstancias, algo que se establece. Por ejemplo, un paradigma es que en Colombia todos hablamos como paisa. Ese ya es un paradigma que se estableció a través de la cultura, ¿cierto? Otro paradigma es que los paisas somos regionalistas. Ese es otro paradigma. Entonces resulta que el Señor Jesús en ella rompió esos conceptos de tradición, esos conceptos de cultura. Entonces lo primero que hizo rompió el paradigma cultural. El segundo que iba a romper era el paradigma religioso. Enseguida lo vamos a mirar. Él iba a romper con ella paradigmas. Dice en el texto, en el verso dice que judíos y samaritanos no se llevaban bien. Entonces él empezó a romper el paradigma de las discriminaciones raciales, de las discriminaciones, de la xenofobia. Él empezó a romper eso. El Señor Jesucristo propició esa situación para que en ella se rompiera ese aspecto. Entonces, número uno, el Señor, ¿qué hace? Se acerca a nosotros. Número dos, ¿qué hace nuestro Señor? Propicia una conversación. Número tres, el Señor rompe los paradigmas que se establecen, que ya por cultura se establecen, ¿cierto? En el verso 10 dice así: respondiendo Jesús le dijo a ella, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría el agua viva, el agua viva. En el verso, perdóneme, 7, el Señor Jesús le dice a ella, dame de beber. O sea, él propició la conversación. En el verso 10, ya el Señor le está diciendo que él puede suplir la necesidad que ella tiene. O sea, él utilizó esta doble referencia para presentarle a ella la necesidad que ella tenía, cómo él podía suplir la necesidad de ella. Recuerde que el agua es vital, de hecho se dice el preciado líquido, el líquido vital. A mí me gustan las analogías que Dios utiliza en la Biblia porque nos acerca mucho con principios prácticos a las verdades eternas. Entonces el Señor en este momento llega a ella y le dice, mija, su necesidad que está en este momento representada en el agua, si tú supieras, ojo con esto, el don de Dios, don, la palabra don acá es un regalo. Si tú supieras el regalo que te está llegando y quién es el que te está dando ese regalo, te tirarías y te arrodillarías a decirle, dame el agua viva. Ojo con esto, ¿por qué ella le dijo a él, dame de esa agua viva? Para los orientales de esa época, el concepto de agua era vitalidad. Casi siempre la historia que ellos recordaban era la historia de Agar, la historia de Ismael, la historia de cuando Jacob peleó y abrió Jacob peleó, peleaba con los reyes de alrededor, que no peleaba era Isaac, peleaba con los reyes de los líderes de esa época por los pozos de agua. Entonces para ellos el agua representaba vida. Pero resulta que la vida que aquí le está diciendo Dios, el agua viva, esa viva del texto es un agua zoé. Ella no entendía, ella creía que era el agua viva biológica, el agua que era el H2O que usted y yo normalmente consumimos. No, Cristo le está diciendo a ella, yo le estoy dando a usted zoé y usted viene a buscar bios. Usted y yo estamos buscando siempre vida en donde no hay vida. Me voy a explicar. Usted y yo siempre queremos llenar nuestras necesidades de afecto en la mujer, en el marido, en los hijos. Queremos llenar nuestras necesidades de afecto en los amigos. Queremos llenar nuestras necesidades de afecto en otro tipo de situaciones que son biológicas, en lo natural. Pero Cristo le dijo a ella, yo vengo a darle zoé, un agua que no es natural, un agua que es sobrenatural, un agua que es divina. Entonces él empezó a decirle a ella, ya no le dijo dame de beber, porque Cristo también necesitaba suplir su necesidad biológica y por eso le dijo a ella que le diera a beber y el texto lo dice claramente. Como estaba, se quedó ahí porque los discípulos se fueron a buscar qué comer. Él en ese momento le dijo a ella que él le podía
suplir sus necesidades básicas. ¿Cuáles son las necesidades básicas de la raza humana? Las necesidades básicas de la raza humana son aceptación, amor y valoración. Aceptación, amor y valoración. Son las tres necesidades básicas que todos los seres humanos necesitamos. Y esas tres áreas cumplen en la integridad de la raza humana. El área cognitiva, el área física, el área espiritual, el área social. Esas tres necesidades son básicas en la vida de la raza humana. Voy a ir terminando porque esto lo vamos a dejar para otro espacio. Un encuentro que transforma. Cristo propicia el encontrarse con nosotros. Cristo propicia el hablar con nosotros. Y para poder cumplir el propósito de Él, Él rompe los paradigmas en los cuales usted y yo estamos viviendo, estamos ubicados. Entonces, lo otro, ya para terminar, en el verso 11, la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Verso 12. El Señor le dice: le dice ella, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y Jesús le responde magistralmente. Entonces, en los versos 11 y 12 está la exclamación 100% natural de una persona conocer a Jesús. El 100% de la naturaleza de una persona. Todo lo natural, todo lo lógico. Señor, tú no tienes el pozo, un tarro para sacar el agua, porque el pozo no era pandito, no era que usted ahí era como un lavadero de los que estamos acostumbrados actualmente. Esos pozos medían entre 11, 12 y 22 metros de profundidad. Por eso cuando a José, el hijo menor de Jacob, por eso cuando a José los hermanos lo metieron en un pozo, el pozo era hondo, por eso el muchacho no pudo salir fácilmente, porque eran entre 11, 12 y 22 metros de profundidad. Para buscar, escuche esto, santo de Dios, para poder buscar los secretos de Dios hay que profundizar. Para poder buscar lo profundo de Dios hay que hacer eso, entrar, compenetrarse. Hay que meterse en el río de Dios. A usted y a mí Dios no nos va a revelar sus verdades solamente con ir cada 8 días a la iglesia. A usted y a mí Dios no nos va a revelar sus verdades solamente leyendo la Biblia ahí de cuando en vez. Para poder entender los oráculos de Dios, los principios de Dios, hay que dejar lo natural a un lado, los recursos naturales a un lado, lo visible a un lado. Hay que dejarlo a un lado y entrar en lo profundo de Dios. A lo cual el Señor, en el verso 13, le respondió. Le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua, o sea, de la natural, de los recursos normales, cualquiera que bebiere de esta agua, de lo que usted quiera hacer, para usted su agua de provisión es su empleo, para usted su agua de provisión es su mamá, su papá, su abuelito, su abuelita, cualquier concepto de provisión natural que usted tenga, cualquier concepto de provisión física, material que usted tenga, eso se le va a volver a escapar. Pero entonces el Señor le dijo a ella: cualquiera que bebiere de esta agua natural, pues va a volver a tener sed. Verso 14 dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, jamás, sino que de él, de la persona que se acerque a la persona de Jesús, de su interior, dice, va a saltar agua. Y les quiero comentar algo para ir terminando ya. Sicar y siquem significa obstrucción. Obstrucción, o sea, algo que tapona, un tapón. Eso quiere decir sicar, una obstrucción, decía el hermano Julio. Obstrucción, una obstrucción, cualquier cosa que obstruya, que eso significa sicar. En ese momento, en la vida de la mujer samaritana, había algo que le estaba obstruyendo a ella el encontrarse con Dios. En ese momento había algo que estaba obstruyendo en ella la capacidad de encontrarse con Dios. Y viene el Señor Jesús y rompe esa obstrucción. ¿Cómo la rompió? Acercándose a ella. ¿Cómo la rompió? Tratando de hablar con ella. ¿Cómo la rompió? Mostrándole la verdad a ella. Eso se llama desobstruir. El concepto que ella más tenía arraigado en su corazón era el siguiente: la religión. Y les voy a decir por qué.
Porque el Señor Jesús le dice a ella, cualquiera que bebiere de esta agua no volverá a tener sed, mas el que la beba de él, de su interior, saltarán corrientes como una fuente de agua viva. Dice la mujer, dice el texto, y la mujer le dijo, verso 15, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Este verso 15 a mí me gusta mucho porque ocurre lo siguiente. Ella dijo, yo no quiero volver acá a sacar el agua. Yo no quiero volver a este pozo. ¿Usted se imagina cómo se sentiría esa mujer de menospreciada? ¿Cómo se sentiría cómo sería sentimiento? Los sentimientos que ella tenía, su amor propio, cómo sería lo que ella sentía, que no quería ir allá sino cuando estaba sola. Ella no quería ir a ese pozo sino cuando nadie fuera, para no sentirse señalada, para no sentirse juzgada. Mira, los que hemos pecado estando en el camino de Dios, los que hemos practicado, los que hemos pecado, estoy hablando de los que hemos pecado estando en el camino de Dios y nos arrepentimos y asumimos las consecuencias del pecado que hemos cometido, sabemos que es el señalamiento, sabemos que es el juicio y es lo peor. Uno quisiera desaparecerse de la tierra. Los que hemos vivido eso, sabemos a qué sabe. Entonces yo me imagino, yo conozco el sentimiento de esta mujer cuando ella le dijo, Señor, deme de esa agua porque yo no quiero venir acá. Su mente no había sido transformada. La mente de ella aún no había sido transformada, pero ya estaba siendo destapada. Ya el sicar se estaba rompiendo para que ella pudiera percibir la fuente de eternidad que estaba en ella, el don de Dios que estaba en ella, que era Jesucristo, y la persona que estaba enfrente de ella, que era Dios mismo manifestado. Ya se estaba rompiendo, ya ese encuentro transformador estaba a punto de estallar. Ella le dijo al verso 15, Señor, yo no quiero volver acá. Yo me imagino el sentimiento de esa mujer cuando estuvo en ese momento ahí. Yo me imagino que ella decía, qué pereza estar acá. Pero había algo que estaba arraigado en ella que no la dejaba mirar más allá, y era la religión. En el verso 16, Jesús le dice, ve y llama a tu marido y ven acá. Empezó a confrontarla. Ojo con esto, cuando Dios quiere romper, destapar el sicar que hay en nosotros, no es solamente lo que yo siento. Ah, sí, yo pequé y tal. Sí, ya pequé, yo tengo que asumir mis consecuencias. Pero él empieza a confrontarla a ella, pero no la confronta como la confrontaba la religión. Él no la confronta como la confrontaban las mujeres que estaban con ella. Yo me imagino a esas mujeres diciendo, no, pues nosotros somos de mejor, usted, Ave María, yo solamente tengo mi marido y ya, nunca, porque a mí me ha tocado escuchar ese tipo de cosas. Yo estoy casado con la misma mujer hace 50 años. Una vez alguien me dijo eso y le dije, ¿y cuántas veces ha adulterado en el corazón? No es el adulterio no es solamente externo, el adulterio también viene de adentro. En el verso 16, Cristo le dice a ella, ve y llama a tu marido. ¿Con qué la confrontó el Señor en ese momento? Con la realidad que ella estaba viviendo. Ella estaba viviendo una realidad en ese momento. Y entonces en el verso 17 ella le dice, no tengo marido. Y entonces el Señor le dijo, bueno, por lo menos no me oculto esto. Otro aspecto que Cristo utiliza para transformar nuestra vida es llevarnos a que nosotros vivamos en la verdad. Él la confrontó a ella con algo que ella estaba haciendo, que había hecho, que practicó en algún momento. Entonces él le halagó a ella, le dijo, verdad has dicho en esto. Y ahí mismo la confrontó, porque 5 maridos has tenido y el que tienes actualmente no es el tuyo. Nosotros en transformación tenemos un principio que se llama verdad y gracia. Cristo la confrontó con la verdad que ella estaba viviendo, con el pecado que ella estaba viviendo, pero automáticamente la levantó con la gracia, porque no la acusó, no la señaló, ni la desechó. Él iba a rescatarla a ella. De hecho, más adelante en el pasaje dice, esa mujer fue la primera evangelista que fue a predicar al pueblo de Samaria. Ella fue la primera que fue a decir, me encontré con el Mesías que estábamos esperando. Resulta que él la confrontó con su verdad, pero la abrazó con la gracia. Bien has dicho, es verdad, es verdad. Y entonces el Señor Jesucristo le responde a ella en el verso 18, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y la mujer en el verso 20 le dice, Señor, me parece que tú eres
profeta. Hoy lo vamos a dejar No hasta era el ahí. verso 19. En el verso 19 dice eso, me parece que eres profeta. Hoy lo vamos a dejar ahí, pero les voy a adelantar algo del próximo mensaje, de un encuentro transformador. Más adelante, hasta este momento, Cristo rompió en esa mujer, Cristo rompió en ella paradigmas culturales, paradigmas sociales, paradigmas filiales de matrimonio. Hasta ese momento el Señor estaba tratando de romper, de abrir el sicar en ella para que ella pudiera acercarse. Más adelante ella le dice, Señor, es que a nosotros nos dijeron que teníamos que adorar aquí y ustedes que allá, que no sé qué. Esa mujer tenía religión y teología en la mente, pero Cristo nunca se interesó en hablarle ni de religión ni teología. Cristo se estaba encargando de que ella fuese a Él, a la fuente de agua viva. Hoy en día necesitamos acercarnos a Cristo, a la fuente de vida eterna. ¿Qué fuente estoy buscando yo hoy? Pregunto. Que sacie esa necesidad de pecar. ¿Qué fuente estoy buscando yo hoy que quite Que quite. las necesidades básicas que tengo? ¿Quién dijo que los creyentes que tienen su guardado, su tapado, no quieren salir de él? Mire, yo he conocido hombres, mujeres, creyentes, pastores, líderes, de todo tipo de personas que somos creyentes en Jesús, que hemos tenido luchas. He conocido hombres de Dios, mujeres de Dios, que me han dicho, tengo problemas con la pornografía, tengo problemas, me encanta. Una señora una vez me dijo, yo no puedo ver un hombre sin camiseta porque es como cuando un hombre ve a una mujer En ropa interior. O sea, todos tenemos una lucha. El que diga que no tiene su tapado es un mentiroso, porque ya tiene el tapado. Está diciendo que no Odia tiene a alguien, le cae cualquier cosa. Entonces, no se muestra como es, el no mostrarse como es. Es una hipocresía. Entonces, ¿cuál es la fuente que usted está buscando para tapar eso? Por ejemplo, hay gente que tapa su pecado moral diciéndole a otra, no se vista de esa manera, porque él está diciendo, usted me está tentando, entonces tápese porque, ¿cómo lo está buscando? Hay personas que señalan, juzgan, hablan mal de otros, porque así se están sintiendo. Yo lo llamo el efecto espejo. Todos, absolutamente todos, buscamos una fuente para suplir nuestra necesidad. ¿Cuántos necesitamos aceptación? Recuerde que el ser humano tiene necesidad de amor, valoración y aceptación. Ya terminé. ¿Cuántos por buscar aceptación hacemos cosas? Nos parchamos con los amigos, con las amigas y hacemos cosas que aún no queremos, fumar marihuana, tomar licor, fumar cigarrillo, chismear, cualquier cosa, solamente por buscar aceptación. Hoy el Señor nos está diciendo, acerquémonos a Él, la fuente de agua viva, la fuente de vida eterna, y Él va a suplir, va a saciar nuestras necesidades. Padre, yo te doy gracias, Dios mío, en el nombre poderoso, dulce y maravilloso de Cristo, nuestro Señor y Salvador.